Hola, buenas tardes, profesor. Junto con mis compañeros Camila Cisterna, Simón Cueva, Javier Torres y quien les habla, Sara Venegas, le hablaremos sobre la musculatura de la rodilla. La rodilla se compone de las articulaciones femorotibiales lateral y medial y la articulación femorotibiana. La estabilidad esta depende de la reacción de los tejidos blandos, más que de la configuración ósea. Por lo mismo, los músculos cumplen un rol importante en la movilidad de la rodilla, permitiendo principalmente los movimientos de flexión y extensión en el plano sagital y rotación interna y externa en el plano frontal, que se dan acompañados de la flexión. Estos movimientos son de gran importancia, ya que proporcionan funciones biomecánicas, tal como lo es caminar. Es por ello que hablaremos de cada uno de los músculos involucrados, desde los superficiales a los profundos. Dentro de los profundos por anterior encontramos el músculo lateral, el cual se origina en la línea interocantérica y el labio medial de la línea áspera del fémur y se inserta en la rótula, por el tendón del cuádriceps y la tuberosidad de la tibia, por el ligamento rotuliano. El lateral es un músculo extensor de la rodilla y al realizar sentadillas, como muestra en la imagen, este músculo es el principal implicado. El músculo vasto medial pertenece al grupo de músculos denominado cuádriceps femoral. Este músculo es el más medial del cuádriceps, teniendo su origen en la línea interterocantérica y el labio medial de la línea áspera del fémur. Y su inserción está en la rótula, precisamente en la tuberosidad tibial mediante el ligamento rotuliano. Este se encuentra por la parte anterior del muslo y es encargado de la extensión de la pierna. El ejercicio que lo ejercitaría es el mostrado en la imagen y se denomina extensión de rodilla y se hace en la máquina que se muestra en la imagen. Normalmente se hace con peso para trabajar de mejor manera. El músculo recto femoral, vista por anterior, su origen espina ilíaca anteroinferior y surco supraacetabular, su inserción en la base de la rótula y tuberosidad de la tibia a través del ligamento rutiliano, su acción en la extensión de rodilla y flexión de cadera, y el ejercicio que vemos es la flexión de cadera con apoyo de rodilla. El músculo sartorio tiene como origen la espina ilíaca en la zona anterosuperior y su inserción está dada en la parte superior de la cara medial de la tibia. Este músculo es uno de los componentes de la pata de ganso y su función principal vendría siendo la flexión de cadera y la aducción del fémur. En el ejercicio podemos notar una abducción de la cadera de costado. El músculo grácil se encuentra en la parte medial del muslo, siendo el más superficial de este segmento. Pertenece también al grupo muscular denominado pata de ganso, teniendo su origen en el cuerpo y rama inferior del pubis, y su inserción en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia, mediante un tendón común de la pata de ganso, siendo la principal función de este músculo la aducción de la pierna, pero también participa en la flexión y rotación interna de la pierna. El ejercicio que se muestra es denominado como rotaciones internas de rodilla en polea sentado, donde el músculo grácil es un principal ejecutor. El músculo semitendinoso, vista por posterior, su origen es la tuberosidad isquiática y pertenece al grupo muscular pata de ganso. Su inserción en la cara medial de la parte superior de la tibia, la acción es la flexión de rodilla y sinergista de la rotación interna de la rodilla. El ejercicio es flexiones para femorales tumbados. El músculo bíceps femoral tiene dos porciones. Una de estas es la cabeza larga, que tiene su origen en la tuberosidad isquiática y su inserción en la cara lateral de la cabeza del peroné. Este músculo se encuentra en la parte posterior del muslo y su principal función radica en la flexión de la pierna. Además pertenece al grupo de músculos denominados isquiotibiales. Un ejercicio que haría que este músculo logre ejercitarse se denomina patadas de glúteo, donde la porción larga del bíceps es un principal actor. Como mencioné antes, el bíceps tiene dos porciones y la cabeza corta es la más pequeña de las dos, teniendo su origen en la línea áspera del fémur y su inserción en la cara lateral de la cabeza del peroné. Encontrándose por posterior a la pierna, tiene una función principal de flexión de la pierna, perteneciendo al grupo muscular de los isquiotibiales. El ejercicio que se muestra se denomina curl o flexión parafemoral tumbado y es realizado principalmente por la porción corta del bíceps. El músculo gastrocnemio, vista por posterior, su origen es el cóndilo lateral y medial del fémur, su inserción en la cara posterior del calcáneo a través del tendón calcáneo, su acción en la flexión plantar del tobillo, flexión plantar de pie, especialmente con rodilla extendida, flexión de rodilla, supinación de pie,
Con el pie fijo colabora junto con los isquiotibiales en la extensión de la rodilla y el ejercicio sería flexión tibial en el suelo. El sóleo es un músculo que se encuentra por posterior y se origina en la cara posterior de la cabeza y tercio superior de la diáfisis peronea y en la región medial adyacente de la tibia posterior, y se inserta en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Este funciona como flexor de rodilla y al realizar elevación de talones actúa como músculo principal, donde se efectúa una flexión de la plantar y la rodilla permanece en una leve flexión al descender. El músculo tibial anterior tiene como origen el cóndilo y las diáfisis laterales proximal de la tibia, donde su inserción sería la base del primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Dentro de las funciones de este músculo encontramos la flexión y la inversión del pie. Como podemos ver en este ejercicio, se está realizando una flexión dorsal o una extensión de pie con disco o con peso adicional. El extensor largo de los dedos tiene como origen la parte medial de la cara anterior del peroné y la membrana interósea, donde su inserción está dada en la falange distal del dedo gordo, específicamente en la cara dorsal. La función de este músculo está dada en la extensión de los dedos del pie. Y como podemos ver en el ejercicio, estamos realizando una flexión tibial del pie. El músculo peroneo o fibular largo, por vista lateral, su origen es el cóndilo lateral de la tibia, 2/3 proximales de la superficie externa del peroné. Su inserción en la base del primer metatarsiano y cuña medial. La acción es el mantenimiento de la bóveda plantar, pronación potente y flexión plantar, y el ejercicio es la movilización del tobillo. El músculo vasto intermedio también pertenece al grupo de los músculos denominados cuádriceps femoral. Este músculo se encuentra posterior al recto femoral, pero sigue estando en la parte anterior del muslo. El origen se encuentra en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, y su inserción está más bien en la tuberosidad tibial, insertándose mediante el ligamento rotuliano. Se considera un músculo extensor de la pierna. El ejercicio que se muestra en la imagen se denomina extensor de rodilla o de cuádriceps, y justamente se trabaja este grupo muscular mediante el peso. El semimembranoso es más profundo a los músculos isquiotibiales, en una vista anterior, y se origina en la tuberosidad isquiática, compartiendo un tendón común con el semitendinoso y el bíceps femoral. Se inserta en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Este músculo pertenece al grupo de los isquiotibiales. Funciona como flexor y rotador medial de la rodilla, y al realizar patadas de glúteo funciona como principal implicado. El músculo aductor mayor pertenece al grupo de músculos denominados aductores, siendo el más grande de ellos. Se encuentra en la parte medial del muslo por anterior. Este tiene dos orígenes e inserciones y se dividen en musculares y tendinosas. El origen muscular está en la rama inferior del pubis y en el ramo del isquio, y el origen tendinoso en la tuberosidad isquiática. La inserción muscular tiene un gran recorrido y se inserta en la tuberosidad glútea, en la línea áspera y en la línea supracondílea medial. Como se puede ver en la imagen, es toda esa porción que recorre el fémur, y su inserción tendinosa está en el tubérculo del músculo aproximador del fémur. Por otra parte, el ejercicio mostrado en la diapo es denominado aductores sentados y se realiza en una máquina como la de la imagen y normalmente es con peso extra para fortalecer mejor el grupo muscular. Este músculo plantar se encuentra originado en el extremo inferior de la línea supracondílea lateral del fémur y del ligamento popliteo oblicuo, donde su inserción está en la cara posterior del calcáneo, junto con el tendón de Aquiles. Dentro de las funciones de este músculo tenemos la flexión plantar del pie y la flexión de rodilla. Como se puede ver en este ejercicio, se está realizando una flexión y extensión plantar del pie. El músculo popliteo se encuentra por posterior y se origina en la cara del cóndilo lateral del fémur y se inserta en la cara posterior de la diáfisis tibial proximal. Funciona como flexor y rotador interno de la rodilla, por lo que al hacer rotaciones internas de rodilla, en polio sentado y rotación de cadera, este actúa como un músculo principal, tal como lo muestra la imagen.
El músculo tibial posterior tiene como origen la cara posterior de la tibia y la cara posterior del peroné. Todo esto es la membrana interiosa, donde su inserción estaría dada en el tubérculo escafoides, la cuña, el cuboides y la base del segundo al cuarto metatarsiano. Dentro de las funciones de este músculo encontramos la flexión plantar y la aducción. En el ejercicio podemos ver reflejada un apoyo en la muralla, generando una leve tensión en la pierna. Entonces, para finalizar, podemos decir que a partir de toda esta musculatura es que podemos realizar movimientos en diferentes direcciones, otorgándonos la capacidad de desplazarnos o realizar movimientos sin mayor dificultad. En este caso de la rodilla, nos damos cuenta que involucra una cantidad importante de músculos fundamentales en nuestra movilización, o la que nos permite una estabilidad en la zona inferior, ya que sin esta no seríamos capaces de movernos o mantener nuestra extremidad inferior en su correcta posición. Gracias por su atención.